Tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy estamos continuando nuestra serie Manténganse firmes en su autoridad, parte 7. El subtítulo es Conceptos básicos de guerra espiritual. A lo largo de esta serie, bajo el tema Manténganse firmes, que dimos inicio en mayo del 2024, hemos cubierto mantenerse firmes en 5 diferentes áreas. Empezamos con el tema Manténganse firmes en su fe. Recordarán que tuvimos 4 sesiones para cubrir ese tema, ya que sin una fe que está bien cimentada en la palabra de Dios, no podemos caminar en autoridad espiritual. Luego pasamos al tema Manténganse firmes en su identidad. Tuvimos 2 sesiones, ya que sin saber quiénes somos en Cristo, no podemos caminar en autoridad espiritual. Luego pasamos al tema Manténganse firmes en su libertad, ya que sin saber cuál es la libertad a la cual hemos sido llamados de parte de Dios, tampoco podemos caminar en autoridad espiritual. Y luego pasamos a mantenerse firmes en la sabiduría de Dios, ya que sin saber cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas, no podemos caminar en autoridad espiritual. Todos estos temas los tuvimos que cubrir antes de llegar al tema de la autoridad espiritual. Recuerde que autoridad espiritual es el derecho legal que tenemos de parte de Dios de usar la habilidad y el poder que Dios nos ha dado para hacer su voluntad en nuestras vidas. Autoridad espiritual no es poder, es el derecho que tenemos de usar el poder de Dios. Y recuerde que poder siempre está subordinado a la autoridad. Autoridad siempre está por encima del poder y dicta lo que Dios quiere hacer. Les había mencionado que para poder ejercer este derecho que tenemos de la autoridad espiritual, es importante que entendamos bien cómo funciona. Ya hemos tenido 6 diferentes sesiones bajo el tema Manténganse firmes en su autoridad, y en estas 6 sesiones hemos cubierto los siguientes 4 temas. Empezamos hablando primero acerca de la legalidad de la autoridad espiritual, es decir, cómo vino a ser. Adán lo perdió en el jardín, pero todo lo que Jesús tuvo que hacer para recuperar esa autoridad que Adán había perdido. Luego pasamos al tema de la autoridad con la cual está investido el nombre de Jesús, y eso viene a ser la base de nuestra autoridad y que fue delegada a la iglesia en la Gran Comisión en Mateo 28. Luego pasamos a cubrir los diferentes elementos que gobiernan la dinámica de la autoridad espiritual. Recordarán que hablamos a profundidad sobre el plano vertical de la autoridad. El centurión romano se acercó a Jesús a pedirle que sanara a su siervo y le dijo: pero no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo a la distancia será sano. Y en Lucas 7, versículo 8 le dijo: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Recuerda que ese es el plano vertical de la autoridad. Y de esta forma el centurión romano nos instruía o nos enseñaba que debido a que él estaba sujeto a la autoridad que Dios había puesto sobre él, él podía ejercer autoridad sobre sus subordinados. De la misma manera, cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos en una posición óptima para ejercer autoridad espiritual sobre lo que Dios ha puesto debajo de nosotros. Y el cuarto tema que cubrimos en estas 6 sesiones fue, empezamos hablando acerca de la autoridad más puntualmente que Dios ha puesto sobre nosotros, y empezamos con la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre todo creyente y sobre la iglesia. Y dijimos que la palabra de Dios viene a ser la máxima expresión de toda autoridad que está sobre nosotros, y que a través de ella Dios establece el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cualquier otra autoridad que tenemos sobre nosotros de parte de Dios se desprende de la autoridad de la palabra de Dios. Hablamos también acerca de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros a nivel de iglesia, a través de líderes que Dios ha llamado y ungido para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Hablamos también acerca de la autoridad a nivel de gobierno, mediante las leyes de nuestro país a las cuales debemos estar sometidos. Y finalmente hablamos acerca de la autoridad que tenemos en el hogar y que tenemos en el lugar de empleo.
El pasaje central de la sujeción a la autoridad lo encontramos en Romanos 13, versículos 1 al 2. Y lo quiero enfatizar de nuevo, ya que este es un pasaje que siempre debemos tener presente en nuestro corazón, en nuestro caminar con Dios. Romanos 13, versículos 1 al 2. El apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, ya sea de la palabra de Dios, a la autoridad en la iglesia, a la autoridad a nivel de las leyes del país, a la autoridad en el hogar o en el lugar de empleo, dice el apóstol Pablo, el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Todo esto que acabo de mencionar forma la parte superior del plano vertical de la autoridad. Esa autoridad o esas 5 estructuras de autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que quise mencionar todo esto a manera de repaso para refrescar un poco la memoria. De aquí en adelante vamos a empezar a profundizar, y estimo que van a ser unas 9 o 10 sesiones. Vamos a profundizar en lo que es la parte inferior del plano vertical de la autoridad, es decir, lo que Dios ha puesto debajo de nosotros para que ejerzamos autoridad espiritual. Más puntualmente, vamos a hablar de cómo ejercer autoridad sobre el reino de las tinieblas y sobre el pecado. Ejercer autoridad sobre el reino de las tinieblas no solo se trata de decir: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Hay mucha tela que cortar y tenemos que aprender muchas cosas para que podamos llegar allí. Lo primero que debemos reconocer en este tema es que hemos nacido y estamos en medio de una guerra espiritual todos. Permítame darle 3 referencias bíblicas. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido en el jardín, luego de ser engañados por Satanás, en Génesis 3:15 el Señor le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia, la descendencia de Satanás, y su descendencia, de la mujer. Y aquí apunta al Mesías y a todo el que haya nacido de él. Le dice: esta, la descendencia de la mujer, te herirá a ti, Satanás, en la cabeza, y tú, Satanás, la herirás a ella en el talón. La palabra enemistad que Dios utiliza en este pasaje quiere decir hostilidad y odio. No es que usted le cae mal o yo le caigo mal a Satanás. Él tiene completa hostilidad y absoluto odio por cualquier persona que le pertenece a Jesús. Este acontecimiento que acabo de leer de Génesis 3:15 establece el motivo bíblico de la guerra espiritual que existe entre el reino de las tinieblas y aquellos que pertenecemos a Jesús. El uno, el reino de las tinieblas, ama el pecado y se entrega completamente al pecado, y el otro, los que le pertenecemos a Jesús, odia el pecado y hacemos lo posible por caminar en santidad con Dios. Segunda referencia de que estamos en una guerra espiritual, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Dice: entonces el dragón, el versículo 9 de este mismo capítulo, se refiere al gran dragón, a la serpiente antigua, y dice quién es el diablo y Satanás. Entonces el dragón, Satanás, se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, todo creyente. Dice que Satanás se fue para hacer guerra en contra de todos nosotros, y en medio de esta guerra estamos todos en este momento. Así que sea que usted acepte esta realidad o no, toda persona que ha entregado su vida a Jesús y que le tiene por Señor y Salvador, ha nacido y está en medio de una guerra espiritual, y tenemos un enemigo en común que nos quiere destruir. Y digo ha nacido porque cuando uno recibe a Jesús, nace de nuevo, es nueva criatura, y en ese momento nace en medio de esta guerra espiritual. Tercera referencia, primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, atención que la palabra enemigo está relacionada con la palabra enemistad que utilizó Dios en Génesis 3:15, y pondré enemistad. Aquí dice: su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, nos quiere devorar. La palabra devorar quiere decir tragar, consumir completamente, ahogar o abrumar. Estas tres referencias bíblicas nos dan prueba irrefutable de que estamos en plena guerra espiritual sin igual. Guerra espiritual, y quiero empezar rompiendo algunos mitos, porque guerra espiritual es un concepto que a menudo es malinterpretado. Algunos piensan, o cuando escuchan la frase guerra espiritual, piensan: es que el diablo va a venir detrás de mí. Otras personas le temen al diablo cuando escuchan esas palabras. Hay otros que dicen: no, pastor, es que eso del conflicto, a mí no me gusta pelear, eso de la guerra, yo soy una persona pacífica, yo no soy una persona que es dada a la lucha. Pues eso no tiene absolutamente nada que ver con la guerra espiritual. Y también tenemos otras personas que se van a los extremos. Por un lado tenemos a los fanáticos, aquellos que solo quieren estar hablando del diablo y de reprender y de demonios. Y del otro lado del espectro tenemos a los que son los ultraconservadores, aquellos que ni siquiera se atreven a mencionar el nombre del diablo o de Satanás o la palabra demonio, ignoran todo ese tema, y eso tampoco es correcto. Debe haber un equilibrio, y por eso es necesario que adquiramos conocimiento acerca de este tema. El apóstol Pablo dijo: pues no ignoramos las maquinaciones del diablo, las estrategias del diablo. Entonces, si no las ignoramos, quiere decir que debemos tener algún conocimiento sobre el tema. La guerra espiritual no consiste en perseguir demonios, tampoco consiste en obsesionarse con lo oculto, no consiste en gritarle al diablo, el diablo no es sordo, y tampoco consiste en echarle la culpa al diablo por todo lo que nos sale mal en la vida. Si yo pudiera resumir lo que es la guerra espiritual en una sola frase, yo diría que se trata de vivir una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren vivir aquí una vida victoriosa? Amén. Así que el creyente que tiene un adecuado entendimiento y conocimiento de lo que es la autoridad espiritual y conoce la dinámica de la guerra espiritual en la que estamos, es un creyente que consistentemente vivirá en victoria. Otro mito de la guerra espiritual que es infundado es el que dice: no, pero es que la guerra espiritual es solo para los intercesores, aquellos que se meten profundamente en la oración. No, pastor, la autoridad espiritual es solo para los pastores o los apóstoles o los profetas como Elías, esos que están ya en otro nivel. Eso es completamente falso. La autoridad espiritual es para todo creyente que quiere vivir en victoria, protegiendo los territorios y las bendiciones y promesas que Dios le ha dado para vivir vidas santas en comunión con el Señor. Si usted se pone a ver el Antiguo Testamento, desde que entraron a la tierra prometida y empezaron a conquistar al enemigo, empezando por Jericó, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Eliminando al enemigo, despojándolo, sacándolo del territorio de la tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo, para que pudieran vivir con el Señor en comunión, haciendo la voluntad de Dios. Eso resume lo que es la autoridad espiritual. La palabra espiritual de la frase guerra espiritual proviene del hecho de que nuestro enemigo es espiritual. Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad en lugares celestiales. Nuestro enemigo es espiritual. Y la palabra guerra, de la frase guerra espiritual, proviene de 2 de Corintios 10:4, donde el apóstol Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y la palabra milicia que utiliza Pablo quiere decir servicio militar, campaña o guerra espiritual. Esta palabra apunta a una campaña que es organizada bajo la dirección y el mandato de Cristo. Ahora, sabemos que Jesús venció a Satanás en la cruz.
Sabemos que lo despojó completamente de su armadura. Sabemos que lo humilló públicamente en la cruz. La victoria de Jesús sobre el reino de las tinieblas fue contundente, decisiva e irreversible. La victoria ya está ganada. Pero esto no significa que nos quedamos con los brazos cruzados. Tenemos que apropiarnos de esa victoria para caminar y vivir en la victoria y en la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Apocalipsis 12, versículos 10 al 11, nos da un vistazo condensado de cómo caminar en esta victoria. Juan está teniendo una gran visión y dice lo siguiente en el versículo 10: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el diablo, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Atención al versículo 11. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Dice, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Notemos aquí en este pasaje que la victoria no es solo por la sangre del Cordero, sino también por la palabra de nuestro testimonio. Lo primero, la sangre del Cordero garantiza lo segundo, que es nuestro testimonio. Nuestro testimonio no viene antes de la sangre del Cordero. Lo primero siempre es la sangre del Cordero, lo cual nos da la provisión para que nosotros podamos vencer también a través de nuestro testimonio. Es decir, la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz obtuvo la victoria, pero nuestro testimonio hace que esa victoria sea consumada, que se materialice y se manifieste en nuestra vida personal. La palabra testimonio quiere decir evidencia o testigo, y se refiere a dar testimonio de algo. Es decir, lo que un creyente testifica y declara por medio de su palabra, de las cosas que habla, y por medio de sus acciones, referente a todo el trabajo de redención que hizo Jesús, el cual incluye la victoria sobre las tinieblas. Así que testimonio no solo es palabra, testimonio no solo es acción, es palabra y acción simultáneamente. Por ejemplo, si yo confieso que Jesús es el Señor y yo le digo a usted que afirmo creer que Jesús derrotó a todo el reino de las tinieblas por mi causa para que yo tuviera vida eterna, pero si yo no vivo de una forma que refleja que tengo el testimonio de Jesucristo y yo no sigo los mandamientos de Dios, ¿es mi testimonio verdadero o es mi testimonio falso? Mi testimonio es falso y no tendrá ningún impacto positivo en mi vida. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O déjeme explicar esto planteando la siguiente pregunta: ¿usted quiere saber quién es el cristiano verdadero? Aquel que sin duda entrará en el reino de los cielos. Es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es aquel que vive en comunión continua con el Señor. Me encanta algo que dijo el pastor David Escarpeta. Dijo: la fe no es solo confesión, es comunión. Y nuestro testimonio se vive en comunión, y estoy continuamente hablando del Señor, pero también estoy viviendo de tal forma que refleja que tengo el testimonio de Jesús y que guardo los mandamientos de Dios. Pero fíjese bien que nuestro testimonio debe hacerse público a 3 grupos de personas. Es decir, 3 diferentes grupos de personas deben escucharte hablar y deben ver la manera en que vives tu vida. Jesús dijo: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El primer grupo que debe ser testigo, valga la redundancia, de su testimonio, son los no creyentes. ¿Cómo lo hacemos? Predicando la salvación que únicamente viene a través de Jesucristo. Es la gran comisión, todos lo sabemos. El segundo grupo son los creyentes.
¿Cómo lo hacemos? Recordándonos mutuamente lo maravilloso y lo fiel y lo santo y lo poderoso que es Dios, pero al mismo tiempo animándonos los unos a los otros a continuar en esta carrera que está puesta delante de nosotros. Y atención al tercer grupo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. El apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios. Ahí está hablando de que los gentiles también van a poder obtener la vida eterna. Dice: escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Atención al versículo 10. Todo esto para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, eso somos usted y yo, la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? Aquí está el tercer grupo: a los principados y a las autoridades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy no vamos a profundizar sobre la jerarquía del reino de las tinieblas y de cómo el ejército de Satanás se organiza para atacar, pero brevemente quiero mencionar lo siguiente. Pablo utiliza las palabras principados, que quiere decir gobernador y autoridad, y menciona la palabra autoridades, que quiere decir poder, derecho, fuerza o influencia. Las mismas dos palabras que utiliza cuando dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, autoridades, etc. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es que transfiere estos dos términos a espíritus y demonios que ejercen dominios encomendados a ellos por Satanás. Pero ¿qué nos está diciendo entonces Dios a través de este pasaje? Está diciendo que la iglesia tiene la enorme pero maravillosa responsabilidad de testificar en palabra y en acción, de recordarle continuamente a Satanás y a sus demonios la abrumadora derrota que Jesús le propició en la cruz, y que por esa derrota el reino de las tinieblas no tiene ninguna autoridad sobre usted o sobre mí, y que el pecado tampoco tiene ninguna autoridad sobre usted y sobre mí. Le damos gloria al Señor, porque eso no solo es una noción, es una verdad. Y tal vez algunos se está preguntando: ay, pastor, pero ¿cómo es que yo me enredo tanto con el pecado y tropiezo a cada rato? Pues justamente por eso vamos a empezar a hablar de todas estas cosas, para aprender cómo Satanás se organiza para atacarnos y lo que nosotros debemos hacer para defendernos y proteger nuestros territorios. Pero el pecado no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Todo esto que he mencionado es una especie de introducción al tema de la guerra espiritual. Si han notado, no he profundizado necesariamente en ningún tema, solo he hablado de dos conceptos. El primero, y lo voy a recordar, es que debemos reconocer siempre que estamos en medio de una guerra espiritual. Y lo segundo es que estamos llamados a consumar la victoria de Jesús por medio de nuestro testimonio. En la medida que reconozcamos esto, en la medida que nos esforcemos por estar preparados, por estar alerta, por siempre buscar la sabiduría de Dios y la dirección del Espíritu Santo para vivir vidas santas, en la medida que siempre estemos dando testimonio a los tres grupos que mencioné de que le pertenecemos a Jesús, en esa medida vamos a caminar en victoria. Pero al mismo tiempo debemos mantener la actitud que tuvo el rey David cuando dijo en el Salmo 144 y versículo 1, dijo: bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dijo el apóstol Pablo también en Efesios 6 versículos 11 al 13: revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo.
La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. El enemigo quiere venir en contra suya y en contra mía, y vendrá con toda su fuerza y todo su poder, porque nos quiere destruir y nos quiere robar todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Quiere asaltar tu matrimonio, quiere asaltar tu hogar, quiere robarse la bendición que Dios te quiere dar en tu empleo, pero nosotros tenemos la victoria en el Señor. ¿Cuántos saben que mayor es el que está en mí que el que está allá afuera en el mundo? Así que no debemos tener el más mínimo temor cuando hablamos acerca de guerra espiritual. El único temor que un creyente debe tener es el temor que tiene hacia el Señor, que no es miedo, es reverencia y adoración. Nunca debemos temerle al diablo, pero sí debemos estar conscientes de que el diablo es real, de que viene en contra de nosotros y tenemos que conocer sus maquinaciones, como dijo el apóstol Pablo. Así que uno de los propósitos principales de esta serie sobre la guerra espiritual es expulsar cualquier temor que alguien pueda tener sobre este tema. Pero debemos tener confianza y paz en Jesucristo el Rey, en aquel que venció a la muerte y al pecado, en aquel que dijo: yo soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Y Dios está con nosotros con su espada desenvainada como poderoso gigante, y está listo para librar la batalla junto a nosotros. En la próxima sesión vamos a empezar a ver cuáles son algunos de los principios de guerra espiritual, y voy a cubrir el principio número 1, que es: debes saber cuál es el lugar del conflicto. Joyce Meyer, no sé si ustedes la conocen a ella, pero hablaba de la batalla que se libra en la mente. No me refiero a esa batalla, me refiero al lugar del conflicto, que es donde Satanás enfoca todos sus recursos para ganar ese conflicto. Vamos a cubrir cuál es ese conflicto. Y el principio número 2 es las posturas que todo guerrero de Cristo debe tener. Mientras invito al equipo de alabanza que suba, les quiero compartir anticipadamente también que vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. La vamos a ver en detalle. Vamos a repasar los 3 campos de batalla: la mente, el corazón y nuestra boca. Hablaremos acerca de la jerarquía del reino de las tinieblas, principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas, qué son los espíritus de maldad en lugares celestes, y vamos a ver el alcance que tiene cada uno y cómo se organizan para atacar. Vamos a repasar también cuáles son las armas de nuestra milicia, de las cuales hablaba el apóstol Pablo: la alabanza intercesora, el perdón, la obediencia como armas, la confesión, la adoración. Veremos también cuáles son las principales actividades de demonios y de cómo ellos se organizan para influenciar y para manipular a las personas. Veremos cómo atar al hombre fuerte. Jesús habló acerca de esto, principios de atar y desatar, y veremos también principios de defensa y de ataque. Y finalmente hablaremos de cómo poseer, retener territorios y cómo recuperar territorios que hemos perdido. Así que el tema de la guerra espiritual es un tema muy profundo y muy vasto. Y lo último que yo quiero, lo último que Dios quiere, es que nos llenemos de temor cuando hablamos de este tema. Recuerde, la victoria está en nuestras manos, y guerra espiritual se trata de vivir una vida en victoria. Póngase de pie, por favor, y cerramos en oración al Señor. Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor, el que tiene todo conocimiento. Eres tú, Señor, el que tiene todo entendimiento, pero tú estás listo, Señor, para traer una impartición sobre este tema que necesitamos tener, Señor. Todo creyente necesita saber acerca de la guerra espiritual, Señor. Así que nos disponemos para sentarnos, Señor, a tus pies, para aprender
Que la unción que está en nosotros, como dice tu palabra, que nos enseña todas las cosas, nos lleve en este camino de aprendizaje, porque tú quieres, Señor, que vivamos una vida de victoria, protegiendo esas bendiciones, esos territorios que nos has dado, para que podamos vivir vidas santas y en comunión contigo. Señor, te alabamos y te bendecimos por este tiempo en tu palabra, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.